a ver si existe diferencia entre varianzas poblacionales. Para ello vamos a hacer el apartado A del problema 4 del examen de septiembre del 2007. Vamos a leerlo. Dice: un fabricante de unidades reproductoras de DVD está probando el diseño de dos microcircuitos para determinar si producen un flujo de corriente medio equivalente. El Departamento de Ingeniería de Desarrollo ha obtenido estos datos. Del diseño 1 se han considerado una muestra de 5 y del diseño 2 una muestra de 10. Con esa muestra de 5 se obtuvo una media muestral de 24,2 y una varianza muestral de 10. Y con el diseño 2, con los 10 datos que teníamos, con los 10 microcircuitos del diseño 2, se obtuvo una media de 23,9 y una varianza de 20. Entonces, en el apartado A nos dice: asumiendo que los datos provienen de variables normales, calcula un intervalo de confianza al 95% para el cociente de varianzas y determina, razonando por qué, si existe diferencia entre ellas. Bueno, para ver si existe diferencia entre dos varianzas, solamente vamos a ver un caso, que es el caso J, que es el del intervalo de confianza para el cociente de varianzas. Entonces tenemos aquí la formulita, vamos a utilizarla. Caso J, esta es la formulita. Tenemos que poner en la formulita las varianzas. Fijaros que es la S de cada una de las dos muestras, S1 y S2 al cuadrado, por lo tanto las varianzas. Fijaros que aquí en este problema ya me dan los datos, ya me dan la varianza. Cuidado que me podrían haber dado la desviación típica y entonces tendría que hacer, si me hubieran dado la desviación típica, yo aquí tendría que poner no 10, sino 10 al cuadrado, si me hubieran dado la desviación típica. Pero como ya me dan la varianza, pues la varianza ya es 10. 10 y 20 en cada caso era. ¿Qué más? En este caso me han dado todos los datos, pero podría no haber sido así. Podría haber pasado, por ejemplo, podría haber pasado como en el examen de junio del 2009, que por ejemplo me hubieran dado los datos y yo hubiera tenido que sacar con la calculadora pues la media y la desviación típica de cada una de las muestras para luego tener que calcular la varianza. Vale, este no es el caso, o sea, nos han dado ya todos los datos, los tenemos aquí, pues bien, los vamos a usar. ¿Qué más? Además de la varianza, que la sustituimos tanto en el primer extremo de intervalo como en el segundo, tenemos aquí el valor tenemos que sacar dos percentiles de la f de Snedeker, que es una distribución que no hemos visto hasta ahora. Nos dice el 95%, por lo tanto el alfa será 0,05. La cuestión es cómo sacamos estos valores. Son valores que, como dice el formulario, pues son los valores que me dejan por encima de ese valor, por ejemplo, para alfa medios, pues un alfa medio de probabilidad. Entonces, esa f de Snedeker tiene de grados de libertad, tiene dos parámetros, que son los grados de libertad de lo que se llama numerador y el denominador. El numerador serían los primeros y el denominador los segundos. Los grados de libertad son el número de datos de la primera muestra menos 1, o sea, n sub 1 menos 1, y el número de datos de la segunda muestra menos 2, n sub 2 menos 1. Vale, ¿cómo lo sacamos? Pues tenemos que ir a la tabla correspondiente de la f de Snedeker, pero de la f de Snedeker tenemos tres tablas. Esta, fijaros que nos da para probabilidades de 0,01, que no nos sirve, esta para 0,025 y esta para 0,05. Bien. ¿Cuál tendremos que usar? Pues a ver, como nos dice alfa medios y alfa era 0,05, pues esto será 0,025 y esto será, fijaros que aquí pone 1 menos alfa medios, pues 1 menos alfa medios es 1 menos 0,025. Vale, vamos con el primero, con el de sacarnos la probabilidad de que nos deje por encima de él una probabilidad de 0,025. Vale, tenemos 0,025, la probabilidad de eso ya lo tenemos claro. Ahora, los grados de libertad eran n sub 1 menos 1. Recordad que el tamaño muestral de la primera muestra era 5, 5 menos 1, 4, y la de la segunda muestra, pues 10 menos 1, 9. O sea, tenemos que ir en la tabla de la f de Snedeker con grados de libertad 4 y 9 a buscarnos que nos deje por encima de él una probabilidad de 0,025.
Entonces tenemos que ir a esta tabla, a la del 0,025. Y para buscar los grados de libertad, fijaros que aquí en esta primera fila tenemos los grados que corresponden al numerador, o sea, los primeros grados de libertad. Y aquí en la columna irán los segundos. ¿Veis que pone no sub 1 y aquí no sub 2? ¿Vale? No sub 2. Vale, entonces serán 4 los primeros y 9 los segundos. Vale, pues 4 y 9 es 4,72. Vamos a ver si es así. Es así, 4,72. Vale, pues esto ya lo podemos poner aquí en el intervalo. Y ahora me faltaría la otra, la de la probabilidad de 1 menos 0,025, pues es 0,975. O sea, me tiene que dejar por encima de él una probabilidad de 0,975. Con grados de libertad 4 y 9, eso no cambia. Vale. Si miramos, resulta que no hay más tablas, ¿no? O sea, solo está 0,05, 0,025 y 0,01. ¿Qué hacemos? Pues vamos a utilizar esta chuletilla que tenemos aquí abajo. Resulta que, ahí si queréis os lo podéis subrayar en fosforito, como queráis, un cuadradito, como queráis. Resulta que para sacarnos el valor que nos deja por encima del 0,975 de probabilidad, con grados de libertad 4 y 9, es equivalente a hacer, esto que pone aquí, que os lo voy a mostrar mejor en el ejemplo, hacer tres cambios. Primer cambio, o tres inversiones, vamos a ver. Primera inversión, en lugar de sacárnoslo así, o sea, esto es equivalente, por las propiedades de la f de Nedecorf, a 1 partido, primer cambio, f. Y ahora, en lugar de 0,90 o 0,975, pues 0,025, segundo cambio, ¿vale? O sea, ahora buscaremos el valor que deja por encima de 0,025. Y tercer cambio, tercera inversión. En lugar de grados de libertad 4 y 9, no, 9 y 4. O sea, para sacarnos este valor que no tenemos una tabla, o sea, no tenemos la tabla porque lo podemos sacar en base a las otras tablas, tendremos que hacer tres cambios, repito. Primer cambio, 1 partido. Segundo cambio, volvemos a hacer el complementario de la probabilidad. Y tercer cambio, intercambiamos los grados de libertad. Del primero al segundo y del segundo al primero. Entonces, en realidad tenemos que buscarnos este valor. El que nos deja por encima de él una probabilidad de 0,025 y los primeros grados de libertad serían 9 y los segundos 4. Pues corresponde a 8,90. Vamos a ver si es verdad. Pues sí, es verdad, ¿vale? Entonces esto ya lo ponemos ahí. Ojo que es 1 partido de 8,9, ¿vale? Hacemos los cálculos y entonces el intervalo de confianza, el 95% para el cociente de varianza sería 0,1445. Fijaros que es un cociente, ¿vale? Esto es importantísimo, que no es una diferencia de medias. Entonces, ¿cómo interpretamos el intervalo para ver si realmente hay diferencia o no entre las varianzas? Pues como, si son iguales, ese cociente dará 1, entonces lo que tenemos que ver para ver si hay diferencia o no de varianzas es mirar si el 1 pertenece o no al intervalo. Entonces, en caso de que esté incluido en el intervalo, pues consideraremos las varianzas iguales y si el 1 no pertenece, pues diremos que las varianzas son diferentes. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, en nuestro problema, ¿el 1 está dentro del intervalo? Pues sí, porque esto va de 0,1 a 4,45, el 1 está dentro del intervalo. Por lo tanto, podemos asumir que las varianzas poblacionales son iguales. Las muestrales ya vemos que no, una era 10 y otra 20, pero es que, recordad, esto se hace para ver si podemos considerar igualdad de varianzas poblacionales. Y en este caso, pues ha salido que sí.